En este video vamos a hablar sobre la disnea, el síncope y las palpitaciones. Empezando por la disnea. Etimológicamente tiene un significado del latín, el cual es dificultad en la respiración. También una definición es conciencia de respiración desagradable y laboriosa, secundaria al incremento del trabajo respiratorio. Y por último, una definición también puede ser la vivencia subjetiva de dificultad para respirar, que incluye sensaciones cualitativamente diferentes de intensidad variable. La fisiopatología de la disnea. Se van a generar estímulos los cuales son captados por receptores y estos van a transmitir información a los centros respiratorios en el bulbo y la protuberancia, y de aquí van a ser transmitidos a la corteza cerebral. Los receptores van a ser tres: receptores al estiramiento de la pequeña vía aérea, receptores a gases o partículas irritantes y los receptores J del intersticio. Los tipos de disnea según su origen van a ser dos: disnea cardiovascular o disnea respiratoria. En la disnea cardiovascular se van a tener la disnea de esfuerzo y disnea de reposo. La disnea de reposo se va a dividir en una disnea continua o en una paroxística, la cual va a ser de inicio brusco. La disnea respiratoria puede ser inspiratoria o expiratoria. En la inspiratoria se van a presentar tirajes y ruidos respiratorios, y en la expiratoria se van a presentar sibilancias. Las causas de la disnea. La disnea va a tener diversas causas y se van a clasificar en 5 grandes grupos, en los cuales van a estar: el primero, el aumento de los requerimientos ventilatorios, por ejemplo, en un ejercicio intenso, en una hipoxemia, en una embolia o en una anemia. El segundo grupo va a ser el aumento del esfuerzo necesario para superar resistencias de la vía aérea, por ejemplo, el asma bronquial, fibrosis quística o una obstrucción por cuerpo extraño. El tercer grupo va a ser el aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón y la caja torácica. Por ejemplo, enfermedades infiltrativas pulmonares, edema de pulmón, sifoescoliosis, derrame pleural o neumotórax. El cuarto grupo va a ser un deterioro neuromuscular, como en la poliomielitis, en las lesiones medulares, miastenia gravis, síndrome de Guillain-Barré. Y el último grupo van a ser alteraciones psicológicas que modifican el umbral de percepción consciente, como los trastornos por ansiedad y ataques de pánico. La disnea va a tener una presentación según el tiempo de evolución, la cual puede ser disnea aguda, que tiene un tiempo de evolución de minutos a horas, y las causas pueden ser ansiedad, asma, un traumatismo torácico, una embolia pulmonar, neumotórax o edema agudo de pulmón. También va a haber una disnea crónica, el cual va a tener un tiempo de evolución de semanas a meses, y las causas más frecuentes van a ser EPOC, insuficiencia cardíaca crónica, enfermedad intersticial pulmonar, obesidad, enfermedades neuromusculares y anemia. Las formas de presentación de la disnea principalmente van a ser 4. La ortopnea, en la cual el paciente va a presentar disnea en posición de cúbito dorsal y va a respirar mejor sentado. Vamos a tener a la platipnea, en la cual el paciente va a presentar disnea mientras se encuentra parado y esta se va a atenuar en una posición de cúbito dorsal. Trepopnea. Es un descanso casi obligatorio en uno de los decúbitos laterales, normalmente en el derecho en caso de derrames pericárdicos. Y la paroxística nocturna, la cual es una disnea repentina y brusca y va a tener una pérdida de aire durante la noche. Entre estas formas de presentación también van a estar la respiración de Cheyne-Stokes, donde va a haber periodos progresivos de apnea con otros de hipernea, la respiración suspirosa, las cuales van a ser suspiros hondos y repetidos, y los ataques de pánico. La clasificación de la disnea. La disnea se va a clasificar según 2 escalas, la escala NIJA y la escala MMRC.
En la escala NIJA va a ser según las clases de la 1 a la 4. En la clase 1 va a tener una actividad física normal con una enfermedad cardíaca. En la clase 2 va a haber una limitación leve en la actividad física con fatiga, disnea y palpitaciones. En la clase 3 va a presentar una marcada limitación de la actividad física y van a estar cómodos solo en reposo. En la clase 4 va a ser incapaz de realizar cualquier actividad física, disnea, fatiga y palpitaciones en reposo. La escala MMRC van a tener 5 grados, la cual el grado 0 va a ser una disnea en ejercicio intenso, el grado 1 va a ser una disnea al caminar en pendientes poco pronunciadas y terreno llano, el grado 2 va a ser una disnea al intentar seguir el paso de personas de la misma edad en un terreno llano o necesidad de parar a descansar. El grado 3 va a ser una disnea que se va a producir al caminar 100 metros o pocos minutos después de caminar en terreno llano. Y la de grado 4 va a ser una disnea que impida salir de casa y se va a presentar al vestirse o desvestirse. Las pruebas complementarias para diagnosticar la disnea van a ser bioquímica, hemograma y hemostasia, en la cual se va a ver específicamente el dímero D en caso de sospechar una embolia pulmonar y el péptido natriurético cerebral en caso de sospechar de una insuficiencia cardíaca congestiva. También se va a pedir una radiografía de tórax, un electrocardiograma y una gasometría arterial. Pasando a lo que es el síncope. El síncope es un síndrome clínico producido por una hipoperfusión cerebral autolimitada que se va a caracterizar por una pérdida brusca y breve de la conciencia y del tono postural con recuperación espontánea y completa. La fisiopatología nos dice que el síncope se va a producir por una reducción transitoria del flujo sanguíneo cerebral a zonas del cerebro que van a controlar la conciencia, y esto se puede deber a la reducción del gasto cardíaco o a la alteración de la resistencia vascular periférica. Es importante resaltar que una reducción de la perfusión cerebral global de unos 6 a 8 segundos es suficiente para provocar una pérdida de la conciencia. La clasificación fisiopatológica se va a dividir en 3: el síncope reflejo, que va a ser inadecuado, ya sea depresor, cardioinhibitorio o ambos, y van a estar asociados a la baja resistencia periférica y el gasto cardíaco bajo. El síncope cardíaco, que va a estar relacionado con el gasto cardíaco bajo y va a ser derivado a arritmias o cardiopatías estructurales. Y el síncope debido a hipotensión ortostática, el cual está asociada a baja resistencia periférica. Además, el sistema nervioso autónomo y el retorno venoso inadecuado. En el sistema nervioso autónomo, este puede ser normal, inducido por fármacos, o también puede ser por un daño primario o secundario. Y en el caso del retorno venoso inadecuado, puede existir una depresión de volumen o una acumulación venosa. Tipos y causas de síncope. Vamos a tener dos: el cardiogénico, el cual va a tener causas mecánicas como estenosis aórtica, mitral, miocardiopatía hipertrófica, infarto agudo de miocardio, angina de pecho, disección aórtica, taponamiento cardíaco o mixoma auricular. Y también causas eléctricas, por ejemplo bradiarritmias y taquiarritmias. En un síncope no cardiogénico, las causas van a ser mediada por reflejos. En una hipotensión ortostática, puede ser por fármacos, psicógeno, neurológico e incluso metabólico. Las manifestaciones clínicas del síncope van a ser cefalea, náuseas, sudoración, debilidad y trastornos visuales. Por último, vamos a tener las palpitaciones, que son la percepción de la actividad del corazón. Las causas pueden presentarse en circunstancias normales, por el ejercicio, por la emoción o por la ingesta de sustancias que incrementan el tono adrenérgico o disminuyen el tono vagal. También pueden tener causas cardíacas, causas psiquiátricas, por fármacos u otras.
En el caso de ser causas cardíacas, las principales son fibrilación auricular, taquicardia supraventricular, extrasístoles supraventriculares, aleteo ventricular, taquicardia ventricular, enfermedad del nodo sinusal, prolapso de la válvula mitral, enfermedades valvulares, miocardiopatías, hipotensión ortostática y taquicardia sinusal inapropiada. Dentro de las causas psiquiátricas van a existir los trastornos de pánico, ansiedad, angustia y depresión. Las causas por fármacos pueden ser beta-adrenérgicos, teofilina, cafeína, nicotina, anfetaminas, cocaína, vasodilatadores y anticoagulantes. Y otras causas del síncope pueden ser tirotoxicosis, feocromocitoma, cuadros febriles, embarazo, mastocitosis, perimenopausia, hipoglucemia, enfermedad de Payet o estrés. En la anamnesis se van a hacer 3 preguntas, las cuales son: ¿cómo son las palpitaciones? Y el paciente puede responder palpitaciones regulares y rápidas o irregulares y rápidas. La segunda pregunta es ¿cómo empiezan? Y puede ser de un comienzo abrupto o un comienzo paulatino. Y la tercera pregunta es ¿cómo terminan? Generalmente son de terminación abrupta. En el examen físico, este se debe hacer durante el episodio mientras se sienten las palpitaciones y se van a precisar 3 exámenes: el examen de pulso venoso, la auscultación del segundo ruido y el estado emocional del paciente. Eso es todo, gracias por su atención.